vamos a empezar a estudiar el sistema diédrico de representación. Sabemos que, como todo sistema de representación, consiste en, dada una figura en el espacio de 3 dimensiones, representarla sobre un plano de 2 dimensiones. Y también sabemos que la condición esencial de todo sistema de representación es ser reversible, es decir, a partir de la forma en el espacio, obtener su representación en el plano sin ambigüedad y a partir de las proyecciones de la forma en el espacio sobre el plano, restituir las 3 dimensiones en el espacio. Veamos los elementos de referencia del sistema diédrico. Partimos de 2 planos de proyección, uno lo llamaremos plano horizontal y al otro plano vertical, que se interseccionan ortogonalmente, es decir, forman un ángulo de 90 grados. De esta forma, a partir de estos planos de proyección, el espacio va a quedar dividido en 4 cuadrantes. Veamos que de estos cuadrantes nosotros como espectadores nos vamos a situar siempre en el primer cuadrante. Veamos, primer cuadrante, y aquí estamos nosotros siempre como espectadores. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, este será el tercer cuadrante, y aquí tenemos el cuarto cuadrante. De esta forma, una vez dispuestos los planos de proyección, la intersección de dichos planos, a esta intersección se le va a llamar, la vamos a denominar línea de tierra. Bien, ya vemos que como elementos de referencia tiene el plano vertical de proyección y el plano horizontal de proyección. También vamos a ver que el sistema diédrico, como el sistema acotado, utiliza la proyección cilíndrica ortogonal. Pasemos a representar un punto en el sistema diédrico. Fijémonos, situemos el punto en el primer cuadrante, punto A, en el espacio. Fijémonos, si utiliza la proyección cilíndrica ortogonal, veamos que sobre el plano horizontal tendremos su proyección horizontal. Ya sabemos que la recta que proyecta al punto sobre el plano horizontal es una recta perpendicular al mismo. En la intersección de la recta que lo proyecta sobre el plano horizontal tendremos la proyección horizontal del punto A1. Pero en el caso del sistema diédrico, al tener otro plano de proyección, podremos proyectar el punto A en el espacio sobre dicho plano, de forma que tiene otra recta asociada al punto que lo proyecta sobre el plano vertical. Será recta perpendicular a dicho plano, donde interseccione al plano vertical tendremos la proyección vertical del punto A2. Fijémonos que estas rectas que proyectan al punto A, llamémosle V de A y aquí V' del punto A. Estas rectas determinan un plano que será perpendicular al plano horizontal, porque tiene una recta perpendicular a dicho plano, y también será perpendicular al plano vertical, ya que contiene la recta V', que es perpendicular al plano vertical. De forma que, fijémonos, si dibujáramos las intersecciones de este plano, tendremos la intersección, vamos a dibujarla a trazo y punto sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical. Es un plano de perfil, fijémonos, plano que es perpendicular al plano vertical y horizontal de proyección, llamémosle plano gamma. Si a este punto le llamamos, de la línea de tierra la llamamos O, vemos que O, A1, A2, las proyecciones del punto, el origen O y el punto, determina un rectángulo. A2, O, A1, el punto, sus proyecciones y el origen, esto es un rectángulo en el espacio, ¿verdad? Bien,
Pues a partir de aquí, la distancia que hay de A a su proyección horizontal es la distancia que hay de A al plano horizontal. A esta distancia le vamos a llamar cota del punto, que será igual a la distancia que hay de la proyección vertical a la línea de tierra. Es decir, vemos que la distancia que hay del punto al plano horizontal, que es la distancia que hay de A a sub 1, que será igual a la distancia que hay de la proyección vertical al punto O, origen, en la línea de tierra, a esta distancia que le vamos a llamar coordenada z del punto A, esto es la cota del punto. Y fijémonos, la distancia que hay del punto A en el espacio a sub 2, proyección vertical del punto, a esta distancia que será igual a la distancia que hay de la proyección horizontal al origen del rectángulo que se establece en el espacio, a esa distancia le vamos a llamar alejamiento del punto, es decir, la distancia que hay del punto a la proyección vertical, que será igual a la distancia que hay de proyección horizontal al origen, le vamos a llamar coordenada I, y esto será el alejamiento. Vemos que de esta forma un punto en el espacio queda determinado cuando conozcamos su cota y alejamiento del punto. Y esto es lo que ocurre en el espacio. ¿Cómo llevamos la representación en el espacio al plano? Pues fijémonos si dibujamos aquí la línea de tierra y abatimos el plano vertical sobre el horizontal, trazamos estos trazos que dibujamos en la línea de tierra, nos dice que de la línea de tierra hacia arriba vamos a tener las cotas positivas. Aquí vamos a tener las cotas positivas. Y de la línea de tierra hacia abajo vamos a tener los alejamientos positivos. ¿Qué hacemos para obtener esta representación? Pues abatir el plano vertical en el horizontal, de forma que la parte superior del plano vertical coincida con la parte posterior del plano horizontal, o si abatimos el plano horizontal sobre el vertical, hacemos coincidir la parte anterior del plano horizontal con la parte inferior del plano vertical, de forma que siempre tendremos los puntos del primer cuadrante, cotas positivas y alejamientos positivos, de forma que si ahora marcamos el origen O, imaginemos que está aquí en línea de tierra, origen O. A partir de aquí dibujaremos la cota positiva, imaginemos que modulamos esta cota 3, 1, 2 y 3, aquí aparecerá la proyección vertical del punto. Y ahora sí, graduamos el alejamiento y aquí ahora esta es el alejamiento del punto A sub 1. Tenemos situado el punto A en el espacio, de forma que conocemos su cota y su alejamiento. Vemos que efectivamente aquí tenemos abatido y están coincidiendo el plano vertical de proyección con el plano horizontal de proyección sobre el plano del papel, ¿verdad? Bien, de esta forma estamos representando un punto en el sistema diédrico. Ya vemos que esta distancia la hemos llamado coordenada z, cota, y esta coordenada la hemos llamado I, alejamiento. Bien, vemos que efectivamente si quisiéramos dibujar el plano que hemos dibujado donde está el rectángulo, las proyecciones rectangulares del punto, que lo hemos dibujado a trazos, ¿verdad? Esto sería, aquí tendremos la traza vertical del plano gamma y la traza horizontal, siendo gamma un plano de perfil, ya que es perpendicular a los planos de proyección. Efectivamente, aquí tenemos que este ángulo vale 90 grados. Veamos cómo podemos representar puntos en otros cuadrantes. Fijémonos, dibujemos el punto B, que está en el segundo cuadrante. Proyectando el punto sobre los planos de proyección tendremos una recta
proyectante sobre el plano horizontal, donde interseccione proyección horizontal. Otra recta proyectante sobre el plano vertical, donde corte al plano vertical, proyección vertical, B1 y B2. Y ahora ya sabemos que aquí tendremos el punto donde se forma el rectángulo, tenemos las proyecciones rectangulares. Vamos a llamarle a este punto O, origen del punto E. Si modulamos con el mismo módulo que hemos utilizado, 1, 2 y 3, alejamiento 3, y aquí 1, 2, 3, 4 y 5, cota 5. ¿Cómo situaremos el punto B, que está aquí en el espacio, en sistema dídrico sobre el plano? Vemos que aquí es donde están los planos abatidos. Bien, pues podremos llevar a partir del origen que tenemos aquí, si son 3, 1, 2 y 3, bien, pues aquí tendremos, modulando la línea de tierra, el origen del punto B. Fijémonos que ahora, si realizamos el abatimiento, si abatimos el plano vertical sobre el plano horizontal, vemos que el punto A efectivamente no lo habíamos dibujado anteriormente. Aquí estaría la proyección vertical del punto A abatida en la prolongación del eje Y, y ahora en el caso del punto B está en el segundo cuadrante, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Si abatimos el plano vertical sobre el plano horizontal, la cota del punto B pasa a estar en esta posición. Vemos que cuando representamos el punto no lo marcamos entre paréntesis, ¿verdad? Fijémonos que en este caso, entonces, cota positiva, aquí la tenemos, que es 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí tendremos la cota del punto B. Aquí tendremos B2, cotas positivas, pero fijémonos, ¿dónde está la proyección horizontal del punto? Si está en el segundo cuadrante, está por la parte posterior del plano vertical. Luego vemos el alejamiento del punto es negativo. Aquí tendremos B1, proyección horizontal del punto B, y tenemos alejamiento negativo. Fijémonos, claro, si el positivo es hacia abajo, el negativo es en el sentido contrario, ¿verdad? Luego aquí tenemos alejamientos negativos. Vemos cómo podemos representar el punto. Bien, por coordenadas, fijémonos si al eje, si a la línea de tierra le designamos como eje X, el eje X, fijémonos, un punto podría darse a partir de un plano de referencia, de un origen de referencia, por sus coordenadas X del punto B, Y Z, alejamiento y cota, y sería, efectivamente, el punto B, en este caso sería alejamiento, si modulamos de esta forma, sería, si aquí damos X positivo del origen hacia la derecha, tendremos más 3 positivo, y es el alejamiento negativo, ¿verdad? Menos 3, y cota positiva 5. De esta forma estaremos dando un punto en el sistema diédrico con el convenio que hemos establecido, coordenadas X, coordenada Y y coordenada Z, siendo la X distancia al origen, Y el alejamiento y Z la cota del punto.